Dios les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo. Estamos aquí nuevamente en otro programa de Ministerio Didasco, donde estaremos hablando en el día de hoy sobre doctrinas básicas o doctrinas bíblicas para la vida cristiana. Les habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, y su amigo, y como siempre, la anfitriona de este programa. La coanfitriona, Sorismar Reyes. Siempre tenemos algo, ¿verdad? Eso es bueno porque anima al público, claro. Anima a la audiencia. Siempre tenemos que tener algo gozoso y ¿verdad? Alegría, algo claro. ameno al público, Sí. ¿verdad? La gente dice que los cristianos somos ácidos, amargos, o aborrecidos. Serios. Siempre estamos con legalismos y cosas. No es así, hermano. No es así. Nosotros nos gozamos la vida. Nos gustan las mismas cosas que a usted le gusta, a usted amigo, y a usted cristiano que nos escucha y nos ve. Nos gustan las mismas cosas. Somos iguales, somos humanos. Hay una sola raza y es la raza humana. Y esa compone el planeta entero. Así que es un placer estar con ustedes, un placer poder llevarles palabra de Dios, enseñanzas bíblicas para el crecimiento de todos ustedes. Como les mencioné, esto es un programa de Ministerio Didasco o Didasco Ministries, y hoy, dentro de las doctrinas básicas de la vida cristiana, continuamos hablando sobre el canon, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, pero hoy específicamente vamos a estar hablando sobre lo que distingue esa palabra de Dios. Sí, bien conocemos como los atributos de la palabra de Dios, que pues se compone, ¿verdad? De lo que es la Biblia y lo que el mensaje que Dios ha querido llevar. Exacto, esos atributos también son características que describen lo que es esa palabra de Dios o lo que es la Biblia. Como saben, en los programas anteriores, y si usted no lo sabe, debo corregir, al final de este video van a ver unos enlaces, lo que le llaman tarjetas al final del video, donde usted puede hacer clic en una de ellas y le va a llevar al mensaje anterior. Por si acaso tiene dudas o quiere repasar. Y sepa también que en la descripción de este video en YouTube, si usted está escuchándolo en audio, en podcast, en la descripción del video en YouTube, usted puede encontrar el bosquejo de lo que hemos hablado. Está escrito en programa Word de Microsoft. Es fácil y accesible de abrir para ustedes. Entonces, en los pasados 5 episodios, y la audiencia, hemos estado hablando del canon bíblico, de lo que se conoce como la palabra de Dios. Hemos estado hablando sobre la escritura o la Biblia. Entonces, en estos últimos episodios, estamos hablando de doctrinas básicas, y quiero hacer un énfasis en esto para que usted entienda que es necesario que nosotros aprendamos lo que son las doctrinas básicas del creyente. Sí, es importante porque esta es la base que nos ayuda a nosotros poder entender el propósito de Dios con nosotros, con la humanidad, y también pues poderles enseñar a los que son nuevos creyentes o los que no han conocido del Señor en que nosotros nos basamos. Exacto. Y el por qué Dios lo hizo de esa manera. Exactamente. De hecho, en los pasados episodios estuvimos hablando, este es el 6º episodio, o sea que hemos estado hablando durante 6 episodios, como dije, de lo que es la Biblia, qué libros están en ella y cuáles no deben estar en ella, por qué esos libros están en ella, lo que se conoce como canon o regla o medida o norma establecida por los padres de la iglesia, como que estos son los libros que conocemos como canónicos, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Resumimos un poco de cómo se componen estos libros, cuáles son los 39 y los 27, porque esos otros extra están ahí en algunas denominaciones y no deberían estar ahí, por eso se llaman deuterocanónicos, que son otro canon y no el canon que sigue la iglesia evangélica, y eso lo explicamos en los capítulos anteriores. Entonces, ahora nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, Sori, y a la audiencia. ¿Qué nos enseña toda esta Biblia o todo este canon acerca de ella misma? ¿Qué nos dice esta palabra acerca de ella misma? Entonces, estas principales enseñanzas las vamos a dividir en 4. Ahora, hay muchas más
características o atributos de la Biblia. Pero vamos a resumirlo en 4 de ellas porque son las centrales. Es lo que le da centralidad a ella misma. Le da centralidad y una vez que uno comprende cada una de ellas, podemos ir en orden y también podemos ir de menor a mayor o de mayor a menor y siempre te van a contestar lo mismo. Entonces, ¿cuáles son estos principales atributos de la palabra de Dios? Si lo vamos a poder clasificar en 4 características, a veces llamadas atributos, el primero es la autoridad de las escrituras, el segundo es la claridad de las escrituras, la tercera es la necesidad de estas escrituras y la cuarta, la suficiencia de las escrituras. Ok, perfecto. Entonces, como tú muy bien dijiste, si lo vemos de orden ascendente o descendente, los 4 atributos o características encajan uno con otro. Es decir, la autoridad de la Biblia o de la Escritura nos demuestra su misma claridad. Ella es clara. Al ser clara nos demuestra que hay una necesidad. Al haber una necesidad nos demuestra que ella es suficiente. Es decir, ahora vamos al contrario. Esa suficiencia nos demuestra su necesidad. Correcto. O nos revela su necesidad. Esa necesidad es mostrada a través de su claridad y esa claridad nos revela su autoridad. Entonces, como dijimos, como muy bien dijiste, estos 4 principales atributos o características podrían expandirse a muchos otros que describen la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra es inerrante, no tiene errores. Infalible. Infalible quiere decir que no falla, no se equivoca. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos decir que es poderosa, que es viva y eficaz. Es viva, o sea que no se queda como está, a pesar de que la podemos ver como está, ¿verdad? ¿Ok? Es eterna. ¿Ok? Absoluta. Fiel. Esos son grandes, ¿verdad? Porque al decir que son absolutos es que no hay cambios. No, es total y correcta. Como está, no hay cambios en ella. No. Es fiel porque donde hay un sí es sí y donde hay un no es no. Entonces, esas son algunas descripciones de los primeros 4 que dijimos y los volvemos a repetir. Es la autoridad de la escritura, la claridad, la necesidad y la suficiencia. Hoy nos vamos a estar concentrando en su autoridad. ¿Por qué? Porque cuando podemos aceptar la autoridad de la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios, sea en formato digital, sea en formato escrito, sea memorizada, sigue siendo autoridad de Dios. Y yo voy a hacer una pausa breve aquí, Paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis aquí, exacto. Porque mira, hay mucho argumento sobre las diferentes versiones, los diferentes escritos, que si la palabra de Dios tiene errores, que la gramática, según la versión. Que la versión está dirigida en otra dirección. Mire, sí, hay versiones de la Biblia que son heréticas. Hay versiones que son heréticas. Yo me atrevo a decir aquí abiertamente que la versión que usan los testigos de Jehová es una versión herética. ¿Por qué lo digo de esa manera? Bueno, porque al decir que Jesucristo es simplemente otro profeta, que no es el Hijo de Dios, o que vino pero como otro profeta más y murió, y todavía ellos están esperando la llegada del Mesías, se convierte en una herejía. Sí, porque entonces la parte de Juan, los versos del 1 al 4, le cambian. Claro. Y ahí entonces la palabra deja de tener autoridad. Exactamente. Porque se le cambia con poder humano, no con el de Dios. Ahora, diciendo esto, hay algunas versiones que son heréticas, por ejemplo, el libro del Mormón y otros más. No vamos a entrar en eso porque es muy amplio. Pero sí, claro que puede haber errores gramaticales en la escritura. De hecho, yo tengo Nueva Biblia de las Américas, yo tengo en inglés, tengo ESV, tengo la King James, tengo la Reina Valera, tengo Nueva Biblia de la Nueva Versión Internacional. Y claro que van a haber errores gramaticales, pero la centralidad del mensaje no se pierde. No, el mensaje que Dios quiere llevar está de la manera en que Dios lo puso desde el principio. Exacto, y claro, somos humanos. Además, tenemos que entender que esos errores no cambian el mensaje. Al contrario, esos errores son, obviamente porque nosotros somos humanos,
y Dios no. O sea, Dios es la autoridad suprema. Exacto. Y además de eso, pues los errores que se encuentran y que muchas personas han justificado de que es palabra de hombre y no de Dios, son errores gramaticales, como Ángel mencionó, pero también son errores de números, Claro, de claro. ciertas palabras, pero acuérdense, no cambia el El mensaje, mensaje sigue siendo el el mismo. mismo. Entonces, miren, por ejemplo, mi esposa en estos días me pidió una Biblia nueva de estas que se dibujan, ¿verdad? Que se hace Sí, se hacen una Biblia de una ilustración. Biblia de ilustración, Ujú. exacto. Entonces, mientras tú vas leyendo, cada porción de la Biblia tiene un dibujito y se pinta. Esto lo usan mucho las damas porque les es visual para poder captar bien el mensaje y está Ujú. muy bien, yo no estoy diciendo que no. Pero esta nueva Biblia de las Américas que mi esposa me pidió, cuando vimos los reviews, la gente estaba criticándola porque en la carta a los hebreos decía hebreros con R al final. Hebreros. Entonces mi esposa me dice, yo no sé si comprarla porque mira, tiene ese error. Y yo le dije, mamá, eso es un error de imprenta. Muy probable la versión corregida, ya ese error de imprenta no lo tiene. Hermanos y amigos, efectivamente era un error de imprenta. Sí, O sea, el dedo puede fallar. claro. Entonces, cuando mi esposa recibe la Biblia, lo primero que me dice, mira, lo corrigieron, ahora dice Hebreos. Es un error de imprenta. El error gramatical esté presente no quita el mensaje autoritativo que Dios ha depositado en su palabra. Por lo tanto, seamos cuidadosos, por favor, no llevemos a la audiencia a pensar que porque esta es NBI y porque esta es NTV y porque esta es NLBSA, son errores de hombres. Claro que son errores de hombres. Usted está diciendo entonces que Dios comete errores. Lo vamos a No, ver en este claro. mensaje. Miren, la autoridad de la escritura en la mayoría de los cristianos la reconoce y está de acuerdo con que la Biblia misma es autoridad de Dios. Estamos hablando de la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber Claro. un grupo que la va a desafiar. Sí, desafía, no cree totalmente o Exacto. simplemente se deja llevar por, ¿verdad?, influencias. Influencias de otros. Claro, Ok, entonces, sorry, nos tenemos que hacer ciertas preguntas para sí. que la audiencia pueda ir captando el mensaje de lo que es la autoridad de la escritura. Sí, estas preguntas nos vinieron a la mente, ¿verdad? Para entonces, ¿verdad? Que me imagino que también a ustedes les vendrá o en algún momento les haya llegado. Vamos a hacernos estas preguntas para entonces poder, ¿verdad?, fijarnos en el tema de hoy. Exacto. ¿En qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad? Exacto. ¿En qué sentido ella misma afirma que es autoridad o nuestra autoridad? Ujú. La segunda pregunta es, ¿cómo nos persuadimos de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios son verdad? ¿Qué nos persuade a nosotros Ujú. para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Y la tercera, ¿cómo podemos identificar y percibir estos atributos y si podemos tomarlos como Los ciertos? 4 atributos que mencionamos: su autoridad, su claridad, su necesidad y su suficiencia. ¿Cómo nosotros podemos identificar estos atributos y percibirlos, que nos podamos percibir para poder tomarlos como cierto? Entonces, el primer atributo que ya mencionamos, que vamos a estar discutiendo hoy, se conoce como la autoridad de la Biblia. La escritura es la palabra de Dios, revelada e inspirada. La autoridad de la Biblia se origina en la autoridad de Dios mismo, su autor. Volvemos otra vez. Usted me preguntará, ¿pero eso lo escribieron hombres? Sí, lo escribieron hombres. No deja de ser autoridad de Dios porque lo hayan escrito hombres y ella misma lo va a afirmar. ¿Qué dice sobre la infalibilidad de la Biblia? Si la infalibilidad bíblica constituyó una doctrina central en las iglesias de Occidente hasta menos del siglo XVIII y XIX. Escuche, esto fue los otros días. Sí. Los otros días, en el año 1800 y 1900, es cuando el argumento más fuerte comienza a desarrollarse, donde las nuevas generaciones han comenzado a retar
si la autoridad bíblica es verdaderamente una autoridad de Dios o si tiene errores. Y volvemos a lo que dije ahorita. Si usted dice que la Biblia tiene errores porque la gramática erró en algún momento en la traducción del griego, arameo, hebreo, el alemán, el latín, o sea, todos los idiomas en los que se ha traducido, si usted comienza a decir que esos errores gramaticales son errores de mensaje, definitivamente la Biblia no tiene autoridad. No tiene. Eso no lo podemos decir. Pero entonces, ¿qué han creído los cristianos evangélicos? Los cristianos evangélicos, en su mayoría y hasta este entonces, han creído que la infalibilidad bíblica es una doctrina eclesiástica esencial. Toda la cultura evangélica, la cultura del evangelio, como dijo Mark Dever en su libro La cultura del evangelio, Sí. Toda esta cultura evangélica a través de la historia siempre ha dicho que esto es una doctrina esencial para la iglesia. Claro, es una regla, como dijimos, ¿verdad? En el canon es una regla, una medida para dejarnos llevar de que esta palabra es autoridad y nosotros tenemos que seguirla. Martín Lutero, el reformador, Martín Lutero, tiene una cita, Bien buena. de muchas de ellas, él tiene una cita con relación a la autoridad de la Biblia. ¿Qué dice Martín Lutero? Sí, dice, en primer lugar, debes saber que la Sagrada Escritura es el tipo de libro que convierte la sabiduría de todos los demás libros en necedad, ya que ninguno de ellos enseña sobre la vida eterna, excepto este libro. El mensaje central. Clarísimo. El mensaje central. Hay unos mensajes centrales dentro de la Escritura que van atados. Sí. El pecado, la salvación, la eternidad, el infierno. Esos son mensajes centrales en la Escritura. Y claros. A través de toda ella. Y claros. Usted puede sacar toda la gramática que usted quiera. Esos son mensajes centrales y no cambian. Y Martín Lutero, el gran reformador que se fue en contra de la iglesia católica romana en aquel momento y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia tiene autoridad y todos los libros que ustedes puedan sacar no pueden ir sobre este libro. Entonces la escritura o sola escritura, como se le llamó, en uno de los de las 5 solas de lo que se conoció como la Reforma, una de las 5 solas es sola escritura. Entonces nos dice que de manera infalible y autoritativa, ¿cómo podemos ser salvos? Esta Biblia nos dice cómo ser salvo por una sola fe. Es lo más importante. Una de las segundas solas. Ajá. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Son las 5 solas. Una de ellas es la sola escritura. Y esta sola escritura nos enseña cómo vivir en una sola fe. Y esta sola fe es la que nos ayuda a vivir. Y en consecuencia, la escritura canónica es la regla suficiente de fe y práctica. Es decir, que esta sola escritura nos lleva a una sola fe y esa sola fe es nuestra fe y práctica de vida diaria, ¿verdad que sí? Sí. Y la escritura es también normas, o sea, la norma determinante que gobierna sobre todas las opiniones, credos, tradiciones humanas y la filosofía natural o ciencia. No importa, en resumido, lo que usted piense o lo que yo piense o lo que mi esposa piense o lo que yo diga en estos labios. Importa lo que la Biblia diga. Sí, Ella es la autoridad. Exacto, no está sujeta a ninguna de ellas. La Biblia no está sujeta a ninguno de No. estos libros, ninguna enseñanza, ni ningún pastor, ni ninguna... Al contrario, nosotros nos tenemos que dejar llevar por la autoridad de la Biblia. Sujetarnos a ella. Porque no importa cuántas vueltas usted le dé, usted va a llegar al final, y lo vamos a ver, usted va a llegar a que ella tiene autoridad, sin importar lo que usted quiera decir o pensar. Entonces, ahora, ella tiene autoridad. Entonces, ¿quién le da esa autoridad? Sí, el autor divino de la escritura es Dios. Ok. Que, ¿verdad? De autoridad de la Biblia, palabra o escritura. Exacto. La autoridad de las escrituras se origina de la autoridad misma de Dios. Es decir, que Dios habla, inspira a estos hombres, Claro. y estos hombres plasman con su pluma, con su lápiz, plasman las palabras que Dios les dio.
Es decir, que la autoridad de esas letras que están ahí escritas vienen de Dios mismo. Sí, porque muchas veces la gente dice, que eso es palabra de hombre, que Dios, lo puso de esa manera y ya. Pero sin embargo es bien claro y en el transcurso de todo en la Biblia, podemos ver que Dios siempre ha tenido la autoridad diciendo, escribe estas palabras, Dios dijo, Dios habla. Bueno, pues vamos a ver algunos textos que dicen eso. Sí, claro. Mira, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, usted debe conocerlo, dice, estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Toda escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mira, las pautas están puestas. Claro. Si usted no está equipado con la palabra de Dios, usted no puede hacer ninguna obra, porque todas las obras que usted haga son trapos de inmundicia. Sí, y no van a tener el valor que Dios le ha dado, porque Él es el que pone en nuestros corazones esas obras. Exactamente. Entonces, si lo vemos de esa manera, podemos decir que entonces toda la autoridad definitivamente viene de Él. Sí. Entonces, los autores humanos de la Escritura utilizaron sus dones, los dones que Dios le dio, Porque son de Dios. porque son de Dios, y fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo para poder escribir lo que ellos plasmaron en lo que hoy tenemos como la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20-21, usted también debe conocerlo, dice lo siguiente: pero ante todos sepan esto. Esto es Pedro hablando. Ante todos sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pedro está diciendo automáticamente, nada de lo que está aquí escrito es porque nos dio la gana, para decirlo en arroz y habichuela. Eso es un decir puertorriqueño, ¿verdad? No es porque nosotros queremos, esto no es de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Perfecto. Ahí encontramos frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras en ellas son palabra de Dios, como también fueron escritas por hombres. Exacto, fueron escritas por hombres, pero siguen siendo palabra de Dios. En el Antiguo Testamento esto se ve bien marcado en el Antiguo Testamento. Sí. Porque en el Antiguo Testamento hay una frase muy común que usted debe haber escuchado en muchas ocasiones. Y esa frase, lamentablemente, estos profetas del día de hoy y estos apóstoles del día de hoy la han cambiado diciendo, tengo un mensaje de Dios para ti. Dios me habló anoche. Dios me dijo. O tengo una profecía. Tengo una profecía nueva para tu vida. Dios me ha profetizado para tu vida. Sin embargo, estos hombres del Antiguo Testamento utilizaban esta frase y la utilizaron cientos de veces. La frase es, así dice el Señor. No es yo tengo, yo digo, yo declaro, yo hago, o yo recibí, o no. Así dice Dios, así dice el Señor. ¿Usted sabe a qué era similar? ¿Sabe, Soria, a qué era similar esta frase? Sí, en el mundo del Antiguo Testamento esta frase se habría reconocido como idéntica en forma de la forma en que se dice, así dice el rey. Y eso era un decreto real. No se podía romper. ¿Por qué? Porque al principio de estos episodios dijimos que un decreto es algo que cuando se dice, se hace. Punto. No hay opciones. Dios decretó, o sea, Dios habló y la tierra se creó. Se creó todas las cosas, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis. Entonces, cuando el rey decía, así dice el rey, eso había que cumplirse. Entonces, cuando los profetas dicen, así dice el Señor, están afirmando ese mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mismo, diciendo, esto es lo que Dios dice. Cuando el profeta hablaba en nombre de Dios, de esa manera, o sea, así dice el Señor, toda palabra que decía tenía que ser de Dios, porque si no, ¿usted sabe lo que pasaba? Falso profeta. ¿Y qué le hacían? Lo apedreaban. ¿Usted sabe lo que hacía con el profeta? Lo apedreaban
y donde cayeran, estos no son piedritas, ¿sabes? Son, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, Son peñones. Peñones, piedras grandes. Son peñones. Y estas piedras se las tiraban, así como hicieron Esteban. Sí. Y donde la persona caía muerta, hacían una montaña de piedra y ahí mismo se quedaba. Para que todo el mundo supiera que eso era un falso profeta. Un falso profeta. ¿Ok? Entonces, estas palabras no eran relajo. El mundo antiguo sabía que cuando un profeta decía, así dice el Señor, a correr todo el mundo. ¿Qué ustedes creen que fue lo que pasó con Jonás? Dios le habló. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a correr porque sabía que lo que Dios decretaba se cumplía. Dios le dijo, profetiza a Nínive. El problema era que él, por humanidad, su humanidad, no quería que el pueblo se salvara porque era un pueblo cruel. Exacto. Pero tenía que obedecer de todas maneras. Y sin embargo, él quiso huir. Ajá. Y Dios, como ya había decretado, claro, se tenía que cumplir. Se iba a cumplir. Por eso es que Jonás sabía. Claro. Dios ha dicho, esto se va a cumplir. Qué triste que hoy Dios nos habla a través de su palabra y nosotros no lo queremos tomar como autoridad. No le hacemos caso. Pero bueno, si usted quiere ver esa frase de así dice el Señor, lea el Antiguo Testamento. Usted lo va a encontrar en Números, en Deuteronomio, en Jeremías, en Reyes, en Esdras, en Ezequiel, en Daniel, porque ellos entendían que Dios estaba hablando. Pero eso no es solamente en el Antiguo Testamento, sorry. No. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento varios pasajes indican que se pensaba que todos los escritos del Antiguo Testamento eran palabras de Dios. En el pasaje de 2 Timoteo 3, la palabra escritura, que lo leímos ahorita, grafé. Ese es el griego, grafé. Ajá, se debe referir a las palabras escritas del Antiguo Testamento. Porque eso es lo que la palabra grafé se refiere en cada una de las 51 ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento. O sea, cada vez que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, escritura, ¿verdad? Cuando Pablo dice las escrituras, está haciendo alarde a la palabra grafé. Sí, está enfatizando que esa palabra es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, las sagradas escrituras del Antiguo Testamento que Pablo está utilizando aquí en 2 Timoteo, él hace un énfasis en un verso anterior. Por eso es que usted tiene que leer el contexto y no solamente un verso. No, de hecho, ¿verdad? En los estudios que nosotros hemos tenido y las recomendaciones que nos han dado, es importante que si usted no entiende un pasaje bíblico, usted se vaya hacia atrás. Y si tiene que leer el capítulo completo o el libro completo, específicamente en un libro de los 66, hágalo, porque tenemos que saber siempre, primero que nada, el por qué se escribió. ¿Cuándo se escribió? ¿Quién fue el que dio el mensaje que Dios quiso que se diera? Claro. Y además hay que ver las circunstancias de lo que sucede alrededor. La geografía, la historia, lo que estaba sucediendo. Entonces, en el pasaje que leímos de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Pero en el verso anterior, en el verso 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Desde la niñez has sabido, hablándole a Timoteo, ¿verdad? Ajá. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, grafé, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mira lo que está haciendo Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda lo que se nos enseñó por los padres y los profetas, porque ellos hablaron de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué estaba diciendo él? Malaquías habló de Jesús. Esdras habló de Jesús. Oseas habló de Jesús. Isaías habló de Jesús. Jeremías habló de Jesús. Moisés habló de Jesús. Claro. En Abraham se le dio la promesa de una descendencia que sería en Jesús. David era la promesa del pacto de la silla del rey. Ese es Jesús. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira las escrituras que ellas te hablan de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, pero eso no se quedó ahí. No. Porque muchos otros pasajes del Nuevo Testamento también hablan de manera similar en cuanto a secciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 1:22
se citan las palabras de Isaías 7:14, que dice lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. En Mateo 4:4 Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que en ese contexto, Sori, ¿qué podemos decir? En estas repetidas citas de Deuteronomio que Jesús siempre, ¿verdad?, utilizó para responder a toda tentación, las palabras que proceden de la boca de Dios son las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces podemos... Sí, podemos afirmar que toda la escritura, toda la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y hablada a cada escritor humano. Y así ella es la norma, regla o canon de nuestra fe y práctica, porque es Dios mismo hablando. O sea que en toda la escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, 66 libros, 39 y 27, lo que escribió Pablo, los 13 cartas de Pablo, los 5 de Moisés, y podemos decir los de Juan, los de Pedro. Podemos decir que toda la escritura, sin lugar a duda, es autoridad de Dios porque es palabra de Dios y es una regla de fe y práctica para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el enfoque del mensaje central de la Escritura? Martín Lutero lo escribió. Dijo que toda la Escritura en todo lugar trata solo de Cristo. Y por eso se conocieron como las 5 solas de lo que luego se llamó el calvinismo, lamentablemente, pero simplemente son las 5 solas de fe y práctica de la vida del creyente. Si tenemos que borrar lo que es calvinismo y dejarnos llevar que eso son reglas de fe, porque en realidad Dios utilizó a cada uno de esos hombres, pero obviamente dentro de nuestra humanidad queremos dejar llevar como que esos títulos, ¿verdad? Esos puestos y esas cosas que ellos mismos hablaron, que no se mencionara nada de ellos, sino que Dios mismo fue el que se les reveló y les habló de que tenían que hacer hincapié en esas posturas. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Claro. Martín Lutero se paró frente a la Iglesia Católica Romana, clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg y allí él dijo a la iglesia y al mundo abiertamente, solo la Escritura en todo lugar y solo de Cristo. Entonces, Jesucristo, como el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el elemento central de toda la Escritura. Entonces, Jesucristo le da autoridad a la Escritura y él lo confirma y Juan, su discípulo amado, lo escribe, el último apóstol, vuelvo y lo digo, el último apóstol en morir. Último. Pablo dice, yo soy el último apóstol, el último escogido, pero el último en morir fue Juan. Claro. Así que después que Juan murió, se acabó el apostolado. Sí, porque ya los 12 apóstoles, los 11 anteriores a Juan, muchos de ellos habían sido decapitados, crucificados. Exacto. Y Juan fue el último que murió, obviamente porque se le dio profecía acerca del Apocalipsis. La última profecía. Exacto, de la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Y entonces, pues, él tiene que hacer ese hincapié que fue el último apóstol. Exacto. Entonces, Juan, este discípulo amado en Juan 5:39 nos dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Cristo citó la escritura al enfrentar a Satanás, vuelvo y repito, en Mateo 4, y enseñó su veracidad cuando afirmó en Mateo 5, porque en verdad les digo que hasta que pasen del cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Entonces, eso nos lleva a que la misma palabra es veraz y esa veracidad nos da una autoridad en la Escritura. Entonces, un ejemplo en la historia lo podemos ver en Agustín de Hipona. Muy probable usted ha escuchado este nombre. Tal vez en muchos sermones se ha mencionado. Sí. Tal vez lo ha escuchado en podcast o en la radio. Pero este fue un hombre de estos padres de la fe, o de estos, perdón, no padre de la fe, padre de la iglesia. Siempre confundo esos dos términos. De estos padres de la iglesia primitiva, Agustín de Hipona tenía unos postulados muy buenos,
los cuales Martín Lutero, Calvino, Hus y otros siguieron. Entonces, Agustín de Hipona vivió en el año 354 al 431 después de Cristo. O sea, esto es reciente en la época de la iglesia, ¿verdad? Y desempeñó un papel clave en la articulación de la doctrina central de la iglesia y la autoridad de la escritura en ella. Él decía que la Biblia es veraz y es infalible. En su propia época, Agustín se encontró con críticos que plantearon preguntas sobre... en esa época, Sí, porque es como todo, o sea, nosotros no podemos hacerle esas preguntas hoy en día, pero en aquella época también. exacto, Ahí entonces habían unas discrepancias que se hallaban en los evangelios. exacto. De nuevo, gramática, volvemos otra vez a lo mismo. Claro, en respuesta él escribió una armonía de los evangelios donde proporcionó orientación sobre cómo se podían resolver estas supuestas discrepancias. No vamos a entrar en todo, usted puede buscarlo, está disponible en las redes, en Google o Sí. cualquiera sea su fuente de búsqueda Claro. en la internet. Usted puede buscar bajo Armonía de los Evangelios de Agustín de Hipona y hay varios escritores hasta bien recientes que han hecho armonías de los evangelios. Y esto lo que está haciendo es que pone los evangelios en columnas. Y tú miras los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los pones en columnas y usted va a ver que cada uno de ellos, escritos en tiempos diferentes, tienen una armonía. Sí, y no tan solo eso, algunas discrepancias son porque algunos fueron testigos oculares y otros no. Y otros simplemente recopilaron información. Por eso no estuvieron presentes en ese momento, pero entonces por medio de los que estuvieron presentes, ellos anotaron, investigaron, como Lucas. Lucas no fue un discípulo directo. No fue un apóstol. Exacto, de Jesucristo, pero obviamente luego de que pasa de que Jesús asciende al cielo, pues él se encarga de ir y llevar el evangelio porque fue discípulo de los apóstoles. Y fíjate, Sori, esto no le quita autoridad y a la, No, audiencia, para a la nada. audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. Miren, usted tenemos que buscar, tenemos que profundizar. Sepa que Lucas era griego y su idioma se cree que era uno de los mejores griegos hablados y escritos que existía. Claro. Entonces, al Lucas tener esta dicción tan propia del griego, su escritura va a ser más pulida que la escritura de Mateo, que era judío. O sea, igual la de Marcos, su escritura va a ser diferente a la de Juan. Y de hecho, y esto es bien importante que ustedes lo sepan, los 4 evangelios van dirigidos a diferentes grupos étnicos. Claro. Porque tampoco todos van a escribir exactamente lo mismo, porque van a dirigidos a diferentes grupos y según, ¿verdad?, sus costumbres, sus tradiciones, Exacto. el mensaje de Jesucristo es el importante. Por lo tanto, ellos van a enfocar en lo que ellos creen o, ¿verdad?, según, ¿verdad?, sus tradiciones y su cultura. Claro, porque toda esa tradición va acompañada a la inspiración que Dios les está dando. Claro. Entonces Mateo le está escribiendo a un pueblo judío y por eso empieza con una genealogía, Claro. porque para el judío sus raíces son importantes. Claro. Sin embargo, al romano, ¿qué le importa el romano la genealogía? No. El romano Marcos escribe a un pueblo gentil romano y escribe bien rápido. Entonces Lucas, al ser un doctor, escribe con más dicción, tiene más búsqueda exhaustiva. Lucas quiere buscar las profundidades de lo que está sucediendo y por eso su mensaje es más amplio. Claro. Sin embargo, Juan, como estuvo tan cerca de Jesucristo, Juan está escribiendo de una manera más palpable de amor. Por eso se llama el escritor del amor. Claro. Porque Juan estuvo a los pies del Señor Jesucristo. Y Juan está mostrando su deidad, la deidad de Cristo, y por eso su escrito es diferente. Pero eso no le quita autoridad. No, al contrario, la afirma. Entonces Martín Lutero indicó que siguió los puntos de Agustín de Hipona al someter su fe sola en la palabra de Dios y dijo: sigo el ejemplo de San Agustín, que, entre otras cosas, fue el primero y el único que, negándose a ser absorbido por todos los libros de los padres y santos, quiso estar sujeto solo a las sagradas escrituras. Y usted me dirá: Ángel, Agustín de Hipona cometió un montón de errores y usted también.
Claro. Y yo también. Montones de errores. Somos humanos. Aún así, Agustín de Hipona decidió mantenerse firme siguiendo lo que la palabra decía. No, y que tenemos que entender, muchas veces no lo hacemos, el propósito que Dios pone en cada uno de nosotros es el que Dios mismo Ha querido. ha querido. Ha querido. Por lo tanto, Dios escogió a Agustín de Hipona para llevar el mensaje de que no nos dejemos llevar por palabras de hombres, Exactamente. sino solamente por la Escritura, que es la palabra autoritativa de Dios. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos someternos a esta autoridad de la palabra de Dios, la Escritura o la Biblia como la conocemos? Estamos convencidos que las afirmaciones de la Biblia, en las afirmaciones de la Biblia, de que ella es palabra de Dios al leerla y estudiarla. Ahora bien, una cosa es afirmar que la Biblia afirma de ella misma ser palabra de Dios y otra cosa es estar convencido de que esas afirmaciones son ciertas. Hay una sola cosa que te va a llevar a ti a creer y esto va dirigido al que no está en Cristo. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabra de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante las palabras de la Biblia a nuestros corazones y nos da una seguridad interna de que esas son las palabras de nuestro Creador hablándonos. Ahora, yo dije que esto era solamente o primariamente para el no creyente. Porque el no creyente no va a creer estas palabras de la Biblia como autoridad a menos que el Espíritu se los revele. Y para eso tiene que haber nacido de nuevo. Y acuérdense que nuestra naturaleza va a ir en contra, sorry. Claro, va a ir en contra. No nos va a dejar llevar a entender esto porque nuestra naturaleza no quiere que nadie nos venga a someternos a una autoridad. Exacto. Sino que nosotros queremos hacer lo que nos parezca. Exacto. Entonces, ahora bien, esto también va dirigido para usted creyente, ¿sabe? Y va dirigido para mí, va dirigido para mi esposa y para todo aquel que ha profesado a Cristo como su Señor y ha confesado sus pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque, mira, yo te puedo predicar a ti el día entero, la noche entera, años enteros diciéndote que no hay mujeres pastoras en la Biblia. Punto. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Yo puedo decirte esto la vida entera y tú no lo vas a creer hasta que no permites que el Espíritu Santo te guíe a través de su misma palabra, bajo su propia autoridad y su convencimiento te haga entender tal realidad. Yo tenía un punto de vista sobre la salvación desde que el Señor me rescató en el 2010. Y hace unos 2 años atrás o 3, el Señor me cambió ese entendimiento. Sí, totalmente. Eso mismo, el estudio de la palabra. Porque el estudio de la palabra, yo permití que el Espíritu Santo me fuera revelando lo que Dios ya ha dicho. Y estoy totalmente convencido en otra postura de soterología o salvación. Pero eso soy yo porque he permitido que el Espíritu me vaya guiando mientras voy leyendo, estudiando, preparando. O sea, si usted no permite que el Espíritu trabaje en su vida, y déjeme decirle, no es que usted pueda controlar el Espíritu, ¿sabe? Eso no existe tampoco. No. Lo que yo quiero decir con esto es que usted tiene que someterse al señorío del Espíritu Santo sobre su vida. Porque si usted no se somete a lo que Dios está diciendo, jamás va a poder entenderlo. Entonces, ¿cómo yo sé esto? Bueno, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 se lo dice a una iglesia como tú y como yo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ahí está claro, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Este espíritu no es suyo, esto viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las señales o las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente.
yo creo que este pasaje es bastante claro. Sí, hay que desmembrarlo y, ¿verdad?, tomarlo poco a poco para poderlo entender, porque es un pasaje que es fuerte y que a la misma vez, sin la ayuda y la obra del Espíritu de Dios, no lo vamos a poder hacer. Vuelvo y te lo voy a repetir. Yo te puedo hablar el día entero y desmenuzarte este texto completito. Pero si el Espíritu Santo no hace la obra en tu corazón, simplemente no lo vas a entender. Yo te puedo decir a ti que los apóstoles cesaron. Y tú me vas a contradecir y me vas a decir, no, porque la Biblia en tal pasaje dice, la Biblia en tal pasaje dice. Sí, porque lo interpretan a su manera y dicen que pues lo que significa apóstol es enviado, pero no es el, y significa eso. Lo que pasa es que tiene unos requisitos. Para la posición de apostolado, Claro, claro, claro. y mucha gente, pues, por el título, se quieren adjudicar cosas para que el mundo, que no conoce, les llame la atención. Mira, sorry, uno de los textos principales o una de las características principales de ese llamado apostólico es que fue escogido por Jesucristo mismo. Que se ha hecho por él. Por él mismo, Jesucristo mismo, con su voz, ¿verdad? Y Jesucristo lo primero que decía era, deja todo, ven y sígueme. Sin embargo, estos nuevos apóstoles de hoy día, ninguno quiere dejar sus lujos, ninguno quiere dejar de viajar en primera clase, ninguno quiere dejar los trajes de $5,000, ninguno quiere dejar el carro Bentley, ninguno quiere dejar las casas costosísimas, Las posesiones, claro. ninguno quiere dejar nada de eso. No. ¿Por qué no lo cogen y se lo dan a los pobres? Si son tan apóstoles. Total, el apóstol lo que hacía era iba y llevaba buenas nuevas, Claro. ¿Verdad que sí? Sobre todo de salvación. Entonces, estos nuevos apóstoles de hoy día no están dispuestos a dejar absolutamente nada de esto. Al contrario, están como el joven rico. Sí. ¿Cómo yo voy a dejar todo esto que tengo y dárselo a los pobres? Imposible seguirte. Sí. Imposible. Entonces, vamos a pasar esa página porque yo no quiero seguir en ese tema, ¿verdad? Pero me molesta el saber que la Biblia tiene autoridad para enseñarnos ciertas posturas, claro, y la gente, o no me molesta, más bien me duele. Sí. Me duele el saber que la Biblia es clara en ciertas posturas y aún así la gente quiere seguirla contradiciendo y no se quiere someter a lo que ella dice. Sin la obra del Espíritu Santo, una persona no recibirá verdades espirituales y en particular no recibirá ni aceptará la verdad y autoridad de que las palabras de la Escritura son en realidad palabras de Dios. No es como si el Espíritu Santo un día susurrara a nuestro oído, ¿ves esta Biblia sobre tu escritorio? Quiero que sepas que las palabras de esa Biblia son palabras de Dios. No funciona de esa manera. Exacto, no es como que viene un hombre y te dice, tengo palabra de Dios para ti. O revelación divina. O tengo una revelación de Dios para ti. No funciona de esa manera. Si usted no puede someterse a lo que la Biblia dice, olvídese de lo que un hombre dice. Sí, es más bien que conforme a los individuos leen la Biblia, oyen la voz de su creador, hablándoles en las palabras de la Biblia y se dan cuenta de que el libro que están leyendo es diferente a cualquier otro, que en verdad es un libro donde las palabras de Dios hablan a su corazón. Entonces lo podemos resumir de esta manera, mira. Las Escrituras advierten contra la tentación natural del hombre y perpetua de querer añadir y quitar a las cosas que ella dice. Sin embargo, Dios dice, así dice el Señor. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella. Ese texto y su paralelo lo va a encontrar en Proverbios 36 y en Apocalipsis 22, 18. Y la advertencia en Apocalipsis es peor todavía. Es más fuerte. Porque dice, el que le añada o le quite, yo lo voy a quitar del libro de la vida. Tan simple como eso. Entonces, ¿por qué no debemos ajustar los contenidos de la Biblia de esa manera o a nuestra conveniencia? Porque ella es un banquete balanceado para nosotros, un banquete con autoridad. Si la Biblia es inspirada por Dios, estamos obligados, ¿verdad que sí? A recibirla en su totalidad. Es autoritativa y no tenemos la potestad de decir, esta parte la voy a creer
y obedeceré, pero esta parte no. Exacto. Si nosotros decimos, es palabra de Dios, y nos jactamos desde los púlpitos diciendo, es palabra de Dios, y nos jactamos diciendo, esto es lo que Dios ha dicho, pero le quito un cantito y le añado otro porque me conviene. Ah, es que no hay varones en la iglesia para que ocupen el cargo. Pues por lo tanto, una mujer lo va a ocupar. Una vez que hacemos eso, estamos cambiando la autoridad divina que fue dada primordialmente a un hombre. La mujer no fue creada del polvo. La mujer fue creada del hombre como ayuda idónea para el hombre. Y sepa una cosa, toda la autoridad, todo el peso de Dios va a venir sobre el hombre, porque a él es el que se le ha dado. ¿Ok? Entonces, parece un cliché que hablamos de esto, ¿verdad que sí? No obstante, estamos bajo presión constante a navegar o a negar, navegando en la corriente de este mundo para rechazar las enseñanzas de la Biblia. A veces las personas restan de la Escritura y lo hacen de una manera obvia, solo porque no les gusta lo que dice. Un famoso neotestamentario erudito, C.H. Dodd, siempre digo Todd y es Dodd, C.H. Dodd, un erudito neotestamentario, dijo sobre el apóstol Pablo a la carta de los Romanos en el capítulo 9, donde habla sobre la predestinación, un tema extremadamente controversial. Este erudito C.H. Dodd dijo que el apóstol Pablo lo que había escrito en Romanos 9 era falso. O sea, una vez que tú dices eso, todo el que te escucha, porque tú eres un erudito, va a pensar que lo que está ahí escrito es falso. Pero miren, hermano, si usted lee Romanos 9, está claro. Bien Dios clarito. predestinó. Romanos 8, Dios predestinó. Efesios capítulo 1, Dios predestinó. Romanos capítulo 1, Dios llamó. Y si usted sigue leyendo toda la escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Escogí a Abraham, escogí a Israel porque es el que me dio la gana de escoger, porque yo soy Dios. Claro. Punto. Y escogió a Isaac y no a Ismael. Exactamente. Isaac es el de la promesa, Ismael no. ¿Por qué? Porque Dios es el que decide. Acuérdense que Ismael fue por voluntad humana y sin embargo Isaac fue por voluntad de Dios. Y Dios sigue haciendo como Él quiere. Claro. Entonces nosotros no podemos coger un pasaje de la Escritura y porque ahí dice predestinación, lo echo a un lado, lo corto con una tijera. No me gusta porque yo soy arminiano. Yo no creo en eso. Es que eso no debe ser. No, la Biblia dice. Claro, y Dios dice. Esas posturas son de humanos y obviamente son interpretaciones humanas. Por lo tanto, hay que tomar siempre la palabra de Dios literal. Literal. Hay otros pasajes que no son tan secos como ese. Hay otras porciones de la Biblia donde queremos presentar el Evangelio como si el Evangelio fuera una galletita de la suerte. Toma, aquí te doy, ven a Cristo, Dios te ama tal como tú eres. Ven al Señor hoy, busca de Dios hoy. Dios ama a los pecadores. Ningún sitio en la Biblia dice eso. No. Dios ama su creación. Dios aborrece al pecado y al que hace pecado. Por eso es que la ira de Dios está sobre nosotros. Claro. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que enviar a su hijo para que su hijo entonces tome su ira por causa de los pecadores. Entonces nosotros no podemos presentar el evangelio de esa manera. Nosotros tenemos que presentar el evangelio como es. Había un predicador famoso que decía, ustedes son hijos del diablo. Usted sabe de quién yo hablo. ¿Y usted sabe qué? Él estaba diciendo la verdad. Sí. Porque Juan capítulo 8 dice que nosotros somos hijos del diablo y las cosas del diablo queremos hacer. Pero más adelante nos llama al arrepentimiento. Claro. Porque ese es el mensaje completo del evangelio. Somos pecadores, somos hijos del diablo, queremos hacer las cosas del mundo y ahora Él nos llama a arrepentimiento para que tengamos fe en el Hijo y podamos ser salvos. Sí, hay mucha gente que piensa que el gran reto del ser humano es remediar la pobreza en el mundo o mejorar las condiciones del medio ambiente o incluso alcanzar el máximo potencial de cada uno. Sí. Pero estos asuntos, aunque son importantes, y hablar de los principios bíblicos acerca de esta generosidad, que es que lo pone Dios, de la mayordomía de la creación, e incluso de las estrategias de productividad,
pueden crear un buen punto de contacto con el no creyente. Ujú. No obstante, según la Biblia, el problema principal del ser humano no es la pobreza, ni la contaminación, ni la falta de logros personales, es simplemente el pecado Exacto. que nos agobia, está encima de nosotros. Entonces, en fin, hermano y amigo que me escucha, no debemos tratar la Biblia como un buffet libre donde usted No, va y escoge lo que usted quiera y le exacto. quita y le pone. All you can eat. All you can eat. Y te sirves un plato y no me gustó este jamón, dejas el plato para el lado y vas y buscas otro plato. O vas a este buffet de estas super tiendas que venden comida, usted sabe cuál yo estoy hablando. Usted va y se sirve un plato de alitas y las alitas no están bien cocidas o no están bien hechas y usted la ha hecho a un lado. Porque es un buffet, yo pagué por lo que yo quiero, yo cojo lo que me da la gana. No, esto no es un buffet que usted coge lo que usted le da la gana. Ni yo escojo lo que me da la gana, ni mi esposa escoge lo que le da la gana. Esto es un banquete preparado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. El banquete se llama su palabra. Y usted la tiene que tomar toda como Él se la está dando. Debemos comerlo todo sin dejar nada en la mesa. Sería una deshonra hacia el Rey. Eso era lo que pasaba en los tiempos de antes. Claro. De hecho, hay culturas que si le ofrecen comida y usted la desprecia, hasta ahí llegó. Usted no puede despreciar. Yo conozco pastores, tengo un pastor amigo que ha ido a sitios como Perú y otros lugares donde le han ofrecido rata y se la tiene que comer porque si no es una deshonra, porque eso es lo único que ellos tienen como comida. Sí. Y usted desecharlo es decir, yo no quiero eso, es una porquería, porque en mi país yo tengo otra cosa. No. La Biblia usted no puede hacer eso. Usted tiene que tomar todo lo que ella le ofrece como un gran banquete del Rey, hacerlo parte de su vida y decir, esto es la autoridad de Dios, esto es la palabra de Dios y yo la voy a aplicar a mi vida en su totalidad. La próxima semana estaremos hablando sobre la claridad de esa palabra, la claridad que muestra su autoridad. Estaremos hablando sobre la necesidad que tenemos de la Escritura y estaremos hablando sobre la suficiencia. Más allá de la Escritura, no necesitamos ninguna otra cosa. Claro que hay muchos libros que salen de la Escritura. Usted tiene que discernir cuál de ellos va en acorde con la Escritura y cuál no. Pero el filtro, Siempre. la base, el centro y todo por lo cual usted tiene que pasar, lo que usted escucha, se llama la palabra de Dios. Si va en contra de lo que Dios ha dicho, no lo tome, rechácelo. Como poco, obsérvelo, siéntese, evalúelo y usted diga, esto no es palabra de Dios, lo rechazo. Y si usted está en una de esas sectas o uno de esos grupos que no le da la autoridad a la palabra de Dios, salga corriendo antes de que sea muy tarde. Así que gracias por estar con nosotros. Hoy ha sido un episodio un poco más largo, pero había que cubrir todo este material para que entonces la próxima semana podamos entrar un poquito más rápido en los demás puntos. Entonces ya estamos saliendo de la palabra de Dios y entonces luego vamos a entrar a la persona de Dios. ¿Ok? Así que pendiente a los próximos episodios, síganos a través de las redes. Sí, a través de Facebook, a través de nuestro canal en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Es un placer estar con ustedes, es un placer poder llevarles palabra, información y enseñanzas de las doctrinas básicas de la vida cristiana. Ay, recuerden seguirnos siempre, porque le vamos a dar esta semana un poquito de Sí, los cortos. los cortos, que verdad, la semana pasada no pudimos continuar debido al clima, El clima, la lluvia, sí. Pero seguimos en pie, no nos hemos quitado. Estamos aquí para ustedes, por favor escríbanos si tienen alguna duda, déjennos sus comentarios, son muy bien recibidos y nos ayudan a crecer también junto con ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes hoy y siempre. Ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón Y Soris Malvez. desde Ministerios Didasco y un programa de Radical contra la... Les amamos en el Señor.